Universidad de Roma III. Es investigador asistente del CONICET y se especializa en la historia de los concilios generales de la Iglesia durante los siglos XIV y XV. Va a darnos su presentación, es Jan Hus y la pre-reforma entre historiografía e identidades confesionales. Muchas gracias. Hay una cosita para... ¿Se puede decir? Que circule nomás, para hacer alguna referencia breve y con el PowerPoint. Digo dos cositas. Yo trabajé, para mi tesis de doctorado, trabajé en particular el proceso contra Jan Hus en el Concilio de Constanza. De ahí que haya frecuentado cierta literatura vinculada a la reforma checa, y esa va a ser sobre todo el objeto de la presentación, de un poco la historiografía. Pero para entender los problemas historiográficos hay que saber, me gustaría ponerlos en contacto con algunos datos importantes de la reforma checa, si no se va a entender cuáles son los problemas historiográficos, ¿no? Para eso les reparte esa hojita. Ahí hay una crónica muy breve de la causa Hus, qué pasa con Hus, cuál es su conflicto con la Iglesia Católica. No la vamos a leer en detalle, lo que sí les voy a mencionar son algunos datos que van a ser relevantes a la hora de ver los problemas historiográficos. Hus es un reformador checo, predica digamos, contra los abusos del clero a finales del 14, principios del 15. Su prédica en checo, en lengua vernácula, le va a traer bastantes problemas. Va a ser acusado de en sus prédicas manifestar aspectos doctrinales heréticos. Al mismo tiempo, Hus es un maestro de la Universidad de Praga. En la Universidad de Praga hay una recepción de textos de Wycliffe. Ese es un dato bastante importante. Wycliffe ya había sido sancionado como hereje. En Praga se reciben sus textos y se venera la figura de Wycliffe en esa época. Otro dato relevante es que los maestros alemanes, la Universidad de Praga está agrupada en 4 naciones, 3 de las cuales tienen una mayoría alemana. Los maestros alemanes responden o defienden el nominalismo, mientras que la nación checa defiende el realismo. Ese va a ser un dato importante. El conflicto checos-alemanes historiográfico, ya se imaginan que ahí hay un dato importante. Hus es acusado, Hus apela en realidad contra la prohibición de predicar que se lanza desde Roma. Esta es la época del cisma de Occidente, la convocatoria del Concilio de Pisa. Hay 3 líneas de papas después del Concilio de Pisa. Hus apela al Papa Pisano, no entramos mucho en detalles. Es la propia apelación lo que da origen a la causa contra Hus. Es su propia apelación la que fuera de Bohemia da comienzo a su causa. Después un par de datos también relevantes: acusado de hereje, de Wyclifita, si ustedes quieren, esa va a ser la acusación. Después Hus va a tener el apoyo del rey de Bohemia, Wenceslao, hermano del emperador Segismundo. Ese es otro dato importante. Ustedes ya empiezan a hacer las representaciones de Hus yendo al concilio a defenderse con el apoyo del emperador. Vamos a ver qué tipo de apoyo. Recibe el apoyo sobre todo de Wenceslao. Wenceslao va a empezar a expropiar ciertos territorios del clero en Bohemia. Ese es otro dato importante. La tarea reformadora del poder secular en el caso digamos, va a ser esencial. También ahí está el paralelismo con los príncipes y Lutero. Indulgencias también. En 1412 Hus reacciona contra la venta de indulgencias para financiar la campaña del Adelado de Nápoles. También ahí hay un paralelismo muy importante. Hus va a ser citado al Concilio de Constanza para defender ahí su causa. Hay una confusión en las lógicas argumentativas. Hus piensa que va a poder presentar frente al Concilio de Constanza su causa, para eso escribe una disputatio, escribe una quaestio, y un sermón para predicar. En realidad lo que ocurre es que el proceso va a continuar. Hus no comparece en la curia y por eso existe la presunción de herejía, pero va al Concilio de Constanza.
y va a terminar siendo quemado en la hoguera. El emperador le da un salvoconducto, que no termina garantizando su retorno. Ahí hay un paralelismo, pero también una diferencia importante con el caso de Euteno. Todo esto para entender cuál es la problemática historiográfica. Preparé un PowerPoint porque es altamente probable que no llegue a hacer referencia a todo, con lo cual lo enuncio por si queda algún tiempo en las preguntas. Primer problema. La conmemoración de los 600 años del juicio y la ejecución de Jan Hus por parte del Concilio de Constanza el 6 de julio de 1415 dio lugar a numerosas celebraciones en distintas partes del mundo, especialmente en República Checa, donde el reciente nombramiento del cardenal Miroslav Ulk, arzobispo emérito de Praga, por parte del Papa Francisco como su enviado para presidir las celebraciones del 5 y 6 de julio, da cuenta de la dimensión del evento, el Papa enviando su representante. A partir de la ejecución en Constanza, Jan Hus se ha vuelto el objeto de intensas discusiones, cuyos participantes han intentado apropiarse de la figura de Hus, construyendo una imagen a medida de intereses confesionales, nacionales e incluso ideológicos. Por eso se ha querido ver en Hus al mártir santo de la Iglesia utraquista, la comunión bajo las dos especies, al protomártir de la Reforma Luterana. Ahora vamos a hablar de qué dice Lutero sobre Hus. Un libre pensador, un mártir de la libre conciencia, que ustedes quieren, en el 19, un abanderado del nacionalismo checo y un revolucionario socialista. Esas son, digamos, los intentos de apropiaciones de la figura de Hus. El 20 de marzo de 1972, Ferdinand Zack, que es el gran especialista, o era el gran especialista alemán de los estudios Husítica, comenzaba en el Institut für Bayerische Geschichte de la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich, comenzaba una conferencia, la conferencia con el título Jan Hus, das Constanza, Granit y Mortal de Geschichte, el juicio de Hus en el juicio, en el juicio de la historia, comenzaba citando la famosa frase de Ranke, historiador del 19, padre del positivismo historiográfico, en donde Ranke decía lo siguiente: Es da Hus tot war, wurde seine Gedanken eigentlich lebendig. Recién cuando Hus murió, sus pensamientos se volvieron vivos en última instancia. Es sobre esta segunda vida de Hus sobre la cual me gustaría hablar en esta presentación, no tanto sobre la reforma del Pice. Ahora, la pervivencia de esta segunda vida de Hus se debe en gran medida a una razón textual, ¿no? Existe, un momento, hay un texto muy famoso, muy comentado, que es la Relatio de Magistro Giovanni Hus, de Pedro Milanovice, que es uno de los más cercanos colaboradores de Hus en Constanza, y lo interesante del texto es que presenta un punto de vista diferente al de las fuentes judiciales. El texto, junto a sus cartas escritas de la prisión, serán rápidamente traducidos al checo y se constituirán como la fuente literaria de la celebración de la Pasio, la pasión de Hus en Constanza, y se convierte en una fuente importante para la celebración del calendario de la Iglesia utraquista, muy poco tiempo después de su muerte. Recordemos que a la muerte de Hus está el problema de la comunión bajo las dos especies, pan y vino, en Praga. Hus es bastante cauteloso, así todo se lo transforma a Hus en el primer mártir de la Iglesia utraquista. Pocos años después de la muerte de Hus en Bohemia se desata un movimiento reformador bastante heterogéneo, los así llamados husitas. Va a haber 5 cruzadas contra los husitas. En mayor o menor medida, todos estos grupos intentarán ver en Hus al padre fundador del movimiento de reforma checo. Ahora, paradójicamente, nunca se refieren a sí mismos como husitas, eso también es importante. En el Concilio de Basilea, los husitas logran el reconocimiento a través de los compactata de ciertos privilegios, no entro demasiado en detalles.
Ahora, la reacción católica tardará poco tiempo, ya que Aeneas Silvius Piccolomini, el futuro Papa Pío II, en 1458 publica su Historia Bohémica, en la que Hus aparece como verdadero promotor de la herejía husita, y sobre todo Žižka, uno de los importantes líderes taboritas, aparece también como promotor de herejías. Ambas visiones, perdón, paso. Bien, ambas visiones coincidían en presentar a Hus como el fundador del movimiento de reforma, como promotor de herejías. No obstante, su tono polémico y crítico frente a la figura de Hus, Aeneas Silvius, sin dejar de manifestar su carácter herético, se había visto la obligación de reconocer el coraje y la hoguera de Hus, ¿no? El texto del Papa humanista tendrá una gran influencia posterior, ya que se conservó en numerosos manuscritos. Ambas figuras, la de Hus, mártir de la Iglesia utraquista, mártir de la Reforma husita, y hereje, van a coexistir en el siglo XVI. En 1518, Lutero, que tenía pleno conocimiento de la así descrita por él, herejía bohemia, instaba al Papa a enviar a sus inquisidores a estos territorios. Ahora, poco tiempo después, habiendo sido confrontado en el debate de Leipzig por Johannes Eck, que lo había acusado de ser un hereje bohemio, en un primer momento rechazó esta afirmación, pero tras haber leído el De Ecclesia de Hus, en 1519 afirmaba una famosa carta a Spalatino: Wir sind alle Hussiten, somos todos husitas. El mismo año Lutero publicaba en Hagenau 2000 copias del Tratado de Ecclesia de Hus. Más allá de las cuestiones eclesiológicas, en un primer momento del enfrentamiento, la figura de Hus era particularmente útil para Lutero en dos aspectos: su enfrentamiento con Roma y la posibilidad de que un concilio hablara en cuestiones de fe. Más tardíamente Lutero se va a apartar de esta fuerte reivindicación, expresando su diferencia con Hus. Mientras que Hus era un reformador impulsado por su celo moral, su propia reforma era esencialmente teológica. Había que reconocer deudas, pero diferencias también, por un lado. La visión católica que veía en Hus un hereje culpable e inspirador de herejías no tarda en aparecer en el 16, primero de la mano de historiadores checos como Václav Hayek de Ivochkain y Jan Dubravsky, y luego en la pluma de Johannes Cochleus en su Historia Hussitarum de 1549. La figura de Hus aparecía nuevamente de manera negativa, pero es interesante que comienza a aparecer la figura de Hus como un mal menor frente a los radicales de la reforma, que son los taoristas. Sobre la vía abierta por Lutero, algunos humanistas reformados explotaron la imagen de Hus como mártir de la reforma. En 1529, Johannes Agrícola realizaba una edición alemana de la Pasio de Pedro Mianodovice, y en 1537 escribía su tragedia Johannes Hus. Pocos años después, el humanista Flacius Illyricus editaba su Historia et Monumenta Johannis Hus, en la que compilaba textos de Hus, y hasta hoy en día se sigue utilizando esta edición del 16. Hay muchos textos que no han sido editados críticamente. En los círculos calvinistas también de Ginebra, la figura de Hus como mártir se consolida de la mano de Jean Chrétien, y en su libro de Martyr de 1554 había editado el texto del relato y algunas cartas de Hus. 2 años más tarde, Claude Baduel tradujo la obra de Chrétien al latín, y a partir de su publicación en Ginebra el texto comienza a circular en países de lengua francesa y es traducido en numerosas lenguas: holandés, alemán, polaco. Ahora, interesante, cuando John Fox, escapando de las persecuciones marianas en el 16, se establece en el continente, probablemente entra en contacto con estos textos y va a incluir una selección de estos textos en su Book of Martyrs de 1554, que sería reeditado en Basilea en 1561. Esto le va a garantizar a Hus también una vida en la tradición reformada inglesa. Por eso lo decía. ¿Qué pasa en el 17? Y ahí sí, por ahí ya empiezo a quemar etapas más rápido. El primer hito historiográfico del 17, esto era el anterior. Bien. El primer hito historiográfico del 17 es el texto de la Hussitenkrieg,
escrito por el luterano checo-alemán Zacarías Teobald, que en 1609 publica este texto y que marca de ahí en más a toda la historiografía protestante. De hecho, en su texto se encuentra la famosa profecía apócrifa surgida en el círculo de Lutero y que presentaba a Hus como un ganso y a Lutero como un cisne, que hallará también expresión en la iconografía protestante, ¿no? Ahí tienen la cita, si la quieren leer. Hus en checo quiere decir ganso, ¿no? También y Hus en sus epístolas, haciendo gala de humor negro, dice auca non es asado, ¿no? Todavía, después sí lo sé. Y en Noguera dice de mis cenizas van a ser un cisne. Hoy queman un ganso. No, bueno, esa profecía es una profecía apócrifa que surge en el 16. Un poco la idea. La derrota protestante en Bohemia, luego de la batalla de la Montaña Blanca en 1620, marca la recatolización en Bohemia, bajo el poder de los Augsburgo. Y por supuesto, no hay lugar en ese contexto para Hus, mártir de la Reforma y precursor de la Reforma. De hecho, en Bohemia, ahí hay una figura central, hay una figura central que va a ser Bohuslav Balbín, que marca toda la historiografía católica anti-reformada, si ustedes quieren. Se cambia, el mártir de los bohemios pasa a ser Juan Nepomuceno y no más Hus. Juan Nepomuceno, que se había negado a violar el Sigillum Confessionis en el caso de Wenceslao, es el mártir católico y no Hus el mártir, si se quiere, pro-reformado. Salteo un poco de cosas. Luego en el 18, luego de la aprobación de la tolerancia patent bajo José II, la imagen de Hus comenzó gradualmente a transformarse. De hecho, el sacerdote e historiador de la Iglesia, Caspar Roico, en sus 4 volúmenes sobre la historia del Concilio de Constanza, 1780-1785, afirmaba de manera muy poco histórica que si Hus hubiera vivido en su época, él y sus enseñanzas habrían sido protegidas por José II, a diferencia de lo que había ocurrido con el emperador Segismundo en el siglo XV. Del mismo modo, el Husgefasste Geschichte der Böhmen, Martin Pelzel, al tiempo que reconocía el coraje moral de Hus y su ejecución en Constanza, se refería a los términos de su juicio como un mortat, un asesinato. El filólogo Josef Dobrowski y el eslavista Josef Jungmann, por su parte, aceptaban la importancia de Hus en el desarrollo y unificación de la lengua checa, pero se apartaban junto a la crítica ilustrada de su tiempo del fanatismo religioso de los husitas. De este modo comienza a perfilarse la figura del Hus liberal del siglo XIX. Y ahí sí, me quedan 5 minutos, empiezo a ir más rápido. Más todavía no. Ahí está. Hus va a aparecer como, en el 19, como el defensor de la Gewissensfreiheit, ¿no? La libertad de conciencia. Y recordemos que Hus en la hoguera se niega a retractarse de ciertos artículos que se le imputaban porque dice yo jamás los sostuve, ¿no? Este también es el dato ahí relevante. De manera sorpresiva, luego del Congreso de Viena, en 1815, la figura de Hus aparece ligada a la libertad de conciencia. Escritores y poetas como Georg Herderson, Moritz Hartmann o Alfred Meissner se referían a Hus expresamente en los términos de mártir de la libertad de conciencia. En el poema épico que tienen acá, ahí está, en el poema épico de Nicolaus Lenau se afirmaba la continuidad de los albigenses, Hus, Žižka, Lutero, Hutten y demás. Y después, ¿qué viene? La destrucción de la Bastilla, ¿no? La revolución de 1848 marcará un nuevo hito en la utilización de la figura de Hus. En la pluma de František Palacký, verdadero padre fundador de la historiografía checa, aparecerá el Hus mártir de la causa nacional. Su narrativa histórica... ¿Está ahí? ¿Palacký? Sí. Bien. Su narrativa histórica se presentaba de una manera bastante simple, en la medida que la libertad, la Urdemokratie, de los checos de origen eslavo aparecía en oposición a la población alemana estructurada feudalmente. La resistencia a Hus frente a las fuerzas conservadoras de las autoridades de la Iglesia y del Imperio
era vista como un momento esencial en la constitución de la identidad nacional checa. Hus era presentado como un Volkskämpfer des tschechischen Volkes, el luchador, un antecesor del pueblo checo, cuyo enfrentamiento con los alemanes parecía preanunciar el de los checos contra los alemanes en el contexto del 1848. En Palacio, la identidad nacional y confesional protestante aparecían fuertemente arraigadas. Más allá del carácter apologético de esto, todavía se sigue utilizando la compilación de fuentes de Palaski en los estudios sobre Jan Hus. Muchos textos no han sido editados críticamente. La reacción alemana no se hace esperar y vendría de la pluma del historiador católico Konstantin von Höfler, que al igual que Palaski edita textos. Según su visión de los hechos, Hus, en su afán por chequizar la Universidad de Praga, se había convertido en un Todfeind, un enemigo de los alemanes en su conjunto. La visión católica de Hus en manos de Höfler era completada por un componente nacional alemán, y para minimizar el rol de Hus había que asociarlo a la figura de Wycliffe. No había nada original en Hus, era un mero copista de Wycliffe. Bien, lejos de haber desaparecido la figura de Hus liberal será recuperada en la década de 1860. Precisamente en los pensadores liberales del 19 se inician una serie de encuentros bajo el nombre de Taborí, con el objeto de lograr el apoyo de la población checa en su lucha contra la autonomía política. Por esa época, la figura de Hus y el movimiento husita fueron utilizados con el objeto de crear una identidad histórica. Problema ahí, y lo detallo y paso a otra cuestión. ¿Cuál es el problema? Mayoría católica, el mártir nacional es un mártir protestante. Ese es el gran problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Con la construcción del nuevo Estado checoslovaco a la salida de la Primera Guerra Mundial, protestantes y católicos advierten el conflicto y crean simultáneamente la Iglesia Evangélica de los hermanos checos y la Iglesia checoslovaca, protestantes y católicos. Sin embargo, la mayoría de la población comienza a adherir gradualmente a la visión liberal, sin por ello incorporarse a ninguna alternativa institucional confesional. En el caso de los católicos, simplemente se apartaron de Roma sin adherirse a la nueva Iglesia checa. Ahí está la figura de Masaryk, presidente de la República, lo salteo. En este contexto, en 1915, se hace la famosa estatua en la plaza en Praga, de carácter expresionista. Ahora, curiosamente, frente a la par de esta utilización instrumental de la figura de Hus, tenemos los primeros avances en materia filológica. Jaroslav Gol y Josef Pekáč empiezan a editar críticamente los textos y a alejarse de esta utilización instrumental, si ustedes quieren. Es la primera erudición filológica. Y ahí salto ahora gigantescamente. Paso 2. Bien. Acá interesa esto. También Hus va a ser, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, va a ser utilizado instrumentalmente como padre fundador de la tradición comunista. A la salida de la Segunda Guerra Mundial. Es el gran reformador social. Ese es un dato también importante, sobre todo la figura de Josef Meyerly, que es un historiador que parte al exilio en los 30 y retorna luego de la implementación del comunismo. Y paso a decir dos cositas más y ya con esto sí cierro. En los 60, contra esta lectura instrumental de la figura de Hus en clave comunista, en los 60 desde el Vaticano se empieza a tratar de recuperar el carácter reformador de Hus y se intenta legitimar su no protestantismo, si ustedes quieren. Y la Iglesia Católica trata de recuperar a Hus, sobre todo de la mano del benedictino belga Paul de Bock, que escribe cosas importantes en la década del 60, muy criticado hoy en día. Y en la década del 90, y con esto sí cierro, Juan Pablo II va a Praga y en el castillo de Praga declara que reconocía el coraje moral de la reforma checa, y esto daría pie para lo que los checos pensaban que era la remisión de la causa Hus por parte de Roma, cosa que no va a suceder. Se hacen dos conferencias importantes en el 90 y en el 99 en la Universidad de Letrán,
Los checos, por supuesto, se van decepcionados porque no se revisa la causa Hus. Otro dato interesante que no mencioné es que Mussolini en la década del 30 trata de transformar, por ejemplo, a Hus en un mártir nacionalista y reformador. Es otro dato, digamos, de color. Y ahora sí cierro con esto. Una cosa muy, muy breve. Lo leo para que quede como que dije algo. A modo de ejemplo, me parece importante citar el texto de las Biclarí, las exposiciones en las que Hus afirmaba: de allí que prefiero a buenos sacerdotes ingleses a tímidos sacerdotes checos y a un buen alemán que a un hermano malo. Frente a este texto, la figura de un Hus movido en su reforma por un odio nacionalista contra los alemanes se vuelve imposible. Y en general la utilización instrumental del pasado histórico se construye sobre la base de errores y generalizaciones, y me parece que el papel de la erudición filológica y académica a veces es poner límites al respecto. La memoria histórica de la causa Hus se encuentra en el centro de una disputa por la construcción de identidades confesionales, nacionales y políticas. Gracias. Una pregunta. No, hacemos las preguntas después, en realidad, creo. O sea, a los dos. Pasamos entonces a la presentación de Martín D'Ascenso. Voy a leer. Sí, Espera. ¿reconoce? Martín es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es docente de filosofía política en la Universidad de Buenos Aires y también es docente en la Universidad de La Matanza. Pero el tema de sus investigaciones es la historia del pensamiento filosófico-político en el tránsito del medioevo a la modernidad. Y su exposición de hoy es Renovatio Imperi et Salus Populi, una aproximación al proyecto de reforma social y política de Nicolás Pelusa. Bueno, muchas gracias por brindar este espacio para comunicar los intereses que me mueven a estudiar, a Paula realmente, y bueno, a la Universidad de Salvador y autoridades. Así que, bueno, y apelo a la paciencia de ustedes para a ver si les ofrecen algo nuevo de un pensador. Voy a hablar de Nicolás de Cusa. Y voy a presentar algunos aspectos de sus proyectos de reforma social y política, ¿no? Nicolás de Cusa es un pensador conciliarista, digamos, los temas sobre los cuales refirió Sebastián forman el trasfondo de la vida de un poco del background histórico sobre el cual emerge la tarea cusana. Hay el interés de Nicolás en los aspectos sociales, en las concepciones sociales y políticas de Nicolás de Cusa tienen en el siglo XX, están movidas por un interés asociado a ver en Nicolás de Cusa algunas cuestiones que parecen relevantes o muy cercanas a nuestra sensibilidad. Esto es, en Nicolás de Cusa encontramos un pensamiento sensible a la necesidad de los sectores desfavorecidos, ¿no? Es tolerante a las diferencias. Se presenta como un crítico de los abusos de poder, pide ampliar la participación en los asuntos comunes, ¿no? Se presenta como respetuoso de la ley. Entonces todos esos aspectos hacen de Nicolás de Cusa un pensador que puede ser muy afín a cierta sensibilidad contemporánea. Ahora bien, la idea de lo que van a escuchar ahora es ver que esos puntos que podrían estar de acuerdo con una sensibilidad contemporánea, que todos podríamos buen grado compartir, hay que enmarcarlos dentro de un planteo general de un filósofo neoplatónico del siglo XV. Entonces vamos a ver como el esquema metafísico que soporta esas consideraciones que parecen afines a nuestro mundo. Y quizás ahí vemos otro modo de fundamentar muy diferente al de nuestra época. El texto sobre el cual fundamentalmente yo he trabajado y más conozco, hay otros textos de Nicolás de Cusa que tocan exactamente los puntos que Sebastián presentó, digamos, hay discusiones con sus citas en el Concilio de Basilea, no es eso lo que voy a hablar. Voy a hablar de
aquello que está vinculado con concordancia católica, en aquel aspecto en el cual Nicolás de Cusa pretende explicar la naturaleza de la Iglesia y qué es lo requerido para que ésta alcance su estado óptimo. Y para esto hay que tener en cuenta que Nicolás de Cusa integra su reflexión acerca de la Iglesia dentro de un marco general de interpretación de la creación como tal. Así se presenta en los primeros capítulos de su obra la concepción de un universo que es producto de un despliegue que fluye de un primer principio de máxima plenitud ontológica hacia instancias escalonadas en las que en forma descendente se pierde riqueza ontológica. No hay nada en la creación fuera de ese despliegue. Consecuentemente, no todo posee la misma riqueza, sino que en la medida de su alejamiento, cercanía respecto del principio del cual proviene, o sea, algo tiene mayor riqueza cuanto más cerca está del principio del cual proviene y menor en la base. Progresivamente en cada uno de esos niveles estamos más cerca de la espiritualidad del principio. Sin embargo, este orden general que comprende todo lo creado presenta, digamos, si bien presenta la característica de una inexorable necesidad, ¿no? Al mismo tiempo Nicolás de Cusa destaca la existencia de un ámbito que supera la dimensión de la necesidad, al que de alguna manera se encuentra sujeto el hombre en tanto viviente, ¿no? Entonces, lo espiritual abre una dimensión de libertad según la cual el hombre puede aceptar o rechazar, dirigirse a o apartarse de su creador. Si bien está predestinado a la unión con Dios, entonces nada escapa al despliegue del principio, si bien estamos predestinados, al mismo tiempo el ser humano, el hombre tiene un margen para reconocer o rechazar la filiación divina. Este planteo metafísico nos presenta una comprensión del ser muy definida, ¿no? Todo lo que existe proviene de un principio. En virtud de esta visión emanatista, lo que proviene de un principio puede estar más cerca o más lejos del principio, en lo creado hay necesidad y también libertad, ¿no? Así, en el reino del ser encontramos también un espacio para el deberse. El retorno no de toda la creación, pero sí del hombre, y acá viene ya, vamos a un aspecto más específico, debe producirse dentro de la Iglesia católica, ¿no? Así como se da una relación consensuada entre Dios y la Iglesia, ¿no? También entre cada uno de los seres humanos en tanto fieles a la Iglesia. Ese consentimiento, ¿no? Hay una relación consensual entre Dios y la Iglesia, pero ese consentimiento tiene supuestos. Por mencionar los más importantes. La Iglesia es una, dentro de ella, solo dentro de ella se alcanza la salvación, que no es posible, digamos, no es una creación humana, no, la Iglesia no es una creación humana, adentro de la Iglesia hay gradaciones u orden, o un orden sagrado, que también tiene como supuesto que se debe cuidar lo dispuesto en el orden sagrado para realizar los fines, tanto del ser humano como de la Iglesia, ¿no? Y que a pesar de las diferentes funciones de cada uno en la Iglesia, los seres humanos somos iguales, no solo entre nosotros, sino también semejantes a Dios, ¿no? Por otro tanto, otro supuesto es que no es posible distinguir a simple vista, y esta es la parte política, no es posible distinguir a simple vista a los fieles de los fingidos, que es un aspecto en el que se discute con los psicólogos. Estas presuposiciones están a la base del pensamiento fisiológico y político de Nicolás de Cusa. A partir de ella, desarrolla una teoría de la legitimidad de la obediencia basada en la igualdad humana, el cuidado de las garantías para la libre expresión, tales que permitan alcanzar consensos producto de la libre discusión y no de la violencia o coerción. Así, si por un lado tenemos una forma que desciende de lo alto, ¿no? En el aspecto metafísico, por otro lado hay un ascenso o libre aceptación y consensos alcanzados por los seres humanos. La máxima legal, quod omnes tangit, ¿no? Digamos, lo que a todos toca, por todos debe ser aprobado, es utilizada en momentos claves por el cusano y señalando con ella una condición fundamental para la legitimidad, estabilidad y alcance de una situación óptima en la consecución de los fines propios de los regímenes, tanto temporales como espirituales. Entre los supuestos de la adopción de dicha máxima cuenta el reconocimiento de la diversidad de opiniones y la necesidad de su participación en el momento de la formación de las reglas que organizan la sociedad. El máximo respeto
a la ley debido a su origen y a sus finalidades, con la confianza de un íntimo acople entre el cuidado por las formas a observar para alcanzar el consentimiento y la realización de los fines perseguidos. También cuenta en el uso de esta máxima el respeto, este respeto alcanza también a quienes son encargados de la custodia y aplicación de este marco legal. O sea, el quorum standi no solo está vinculado con la tarea legislativa, sino también con la tarea de designación de las autoridades que rigen la competencia. Entonces, estas consideraciones de Nicolás de Cusa respecto del origen y legitimidad de la ley y el gobierno reciben una ulterior confirmación al referirse a las distintas formas de gobierno. Nicolás de Cusa adopta el tradicional modo de distinguir buenas formas de gobierno respecto de las desviadas, ¿no? La tiranía ahí es la peor de todas, y justamente entre las tareas de los buenos gobernantes se encuentra la de liberar al pueblo de la tiranía. El rey protege, no tiraniza, ¿no? Y en esa misma línea de argumentación, el Cusano se esfuerza por establecer que toda forma de dominación legítima supone la aceptación voluntaria y el consenso de los dominados, quienes, si quieren, pueden remover al titular del cargo. En consonancia con ello, la forma preferida por el Cusano es la monarquía electiva, que es la forma de gobierno que mejor se adapta a los criterios señalados más arriba, pues la ley legislada está por encima del gobernante y al gobernante, ¿no? También se lo pone por debajo del consentimiento del súbdito. En el poder espiritual la argumentación es semejante. El papado supone por sí mismo la elección, ¿no? Nicolás de Cusa sí señala que si la elección fuese como debiera ser, entonces mejores mecanismos de elección de electores hasta llegar a los cardenales deberían ser adoptados, ¿no? Y por otra parte también se señala que el Papa no está por encima de los cánones eclesiásticos, todo un manifiesto constitucionalista presente en la Constitución. Ahora bien, por un lado tenemos este planteo metafísico, por otro lado tenemos un correlato institucional o digamos unas formas institucionales que permitirían, digamos, acoplar el modo en el cual las instituciones deberían funcionar para que respondan y consigan los fines óptimos en el logro de los fines últimos del ser humano. Ahora, ¿qué pasa con el presente? ¿No? La realidad no se muestra tan amable. Entonces, hay una distinción entre lo que es y lo que debe ser. Entonces, Nicolás de Cusa, respecto de su presente, nos sostenía que tanto el poder espiritual como el temporal se encontraban en un estado de decadencia, ¿no? En la cual la parte más gravosa caía sobre los más débiles. En el capítulo 29 del libro tercero de Concordancia Católica ilustra muy bien este punto de vista. El estado de los regímenes temporales, sostiene Cusano, se encuentra muy alejado de aquellos tiempos en los que imperaba la justicia, y eso es perceptible por una serie de fenómenos, ¿no? Se relaja el vínculo que mantienen los hombres con la ley, nadie la respeta, se la viola impunemente. Eso conduce a que nadie se preocupe ni por el futuro ni por el prójimo, y todos busquen ventajas privadas. Y decaído así el imperio, surgen muchos príncipes poderosos, ¿no?, que ejercen un poder tiránico. Asimismo, los bienes temporales de la Iglesia no benefician ni a la Iglesia ni al imperio, se expanden en este contexto las prácticas simoníacas, que terminan conduciendo a situaciones sismáticas. Creo que por esto ese es el tema que aparece. Al igual que las leyes en lo temporal, los cánones eclesiásticos no son observados, se relaja la disciplina y toda falta queda impune. La confusión de lo temporal con lo espiritual lleva a una situación perjudicial para todos. El origen de estas situaciones lo llama la perversión del orden, y las consecuencias las soportan los súbditos así empobrecidos. En el libro segundo de Concordancia Católica se denuncia el abuso de las altas potestades eclesiásticas. Por ejemplo, se citan textos del octavo concilio universal en el cual se critican las visitas a los arzobispos, la visita de los arzobispos a los sufragantes, pues el pretexto de la visita se convierte en una carga injusta sobre los subordinados, ¿no? Ellos se quedan con aquellos bienes que deben utilizarse para administrar la iglesia, ¿no?, y socorrer a los necesitados. Nicolás de Cusa tiene que esta perversión del orden no solo considerada en virtud de los efectos sobre los más débiles, sino también en virtud de las amenazas que pesan sobre la totalidad del régimen político.
La carencia de orden anula la posibilidad de apelar a lo superior y solo se cuenta en dicho estado con las armas propias. Esto lleva a la confusión y a un amplio estado de inseguridad que afecta tanto a poderosos como a populares, ¿no? Porque así como, dice Nicolás de Cusa, ¿no? Así como los príncipes se devoran el imperio, así los pueblos se comen a los príncipes. Entonces, ¿cómo se sale de todo esto? Y acá hay el efecto transformador. Dice, este estado de decadencia, sin embargo, no es inexorable. La historia de la salvación se desarrolla en el tiempo histórico y no en una temporalidad extraña a la vida misma de los hombres. Es un tiempo que le compete al hombre y en el que él debe actuar, y ahí se distinguen diversos momentos. En el lapso que se despliega entre la primera y segunda venida de Cristo, asistimos a un proceso de decadencia. Digamos, en ese sentido, Nicolás de Cusa recuerda la segunda carta a los tesalonicenses, bueno, fin. Pero se menciona en esa carta, en la epístola, y esto Nicolás de Cusa se memora ahí, y creo que es el fundamento de su proyecto de reforma, en la existencia de una fuerza que detiene la aparición de la inequidad. Nicolás de Cusa toma partido en esta discusión acerca de la tesalonicense, que es muy extendida a lo largo de la Edad Media, ¿no? Digamos, toma partido respecto de cuáles son los candidatos a ocupar el lugar de esa fuerza mesiánica que detiene la aparición de la iniquidad. Si bien no podemos entrar en detalles, lo importante es señalar que en esa marcha inexorable hacia los momentos decisivos de tribulación y apostasía no implica la imposibilidad de una renovación y reforma que frene todo el tiempo posible la caída, ¿no? Cusano señala que cualquiera que hubiese podido contemplar la disposición del papado en su presente podría reconocer aquellos signos que estarán presentes en el fin. Son signos del fin, pero no aún el fin mismo, ¿no? Nicolás distingue entre el fin mismo, el día del juicio y los signos del fin. El primero entra claramente dentro del plan divinamente ordenado tal como se revela en los textos proféticos canónicos. En cuanto a los signos del fin, que no son el fin mismo, deben ser leídos como indicaciones, amonestaciones a tener en cuenta para disponerse de la mejor manera posible. La acción humana dentro de un plan providencialmente determinado no deja de tener sentido ni se agota en el cumplimiento de un rol como si careciera en sí de mayor relevancia. Cuando el Cusano habla de los signa finis y no del fin mismo, permite enlazar la historia de la salvación y el proyecto político de modo tal que se permita abrir un espacio de acción posible para el hombre. El signo de la llegada del fin de los tiempos es la abundancia de los malos, cuyo número crece todavía mayor, digamos, cuantitativamente va a ser más importante cuando el fin está cerca. Frente al aumento en el número de los malos y los síntomas de decadencia, la bondad de los tiempos se mide, entre otras cosas, por la adecuada relación que mantienen entre sí los poderes espiritual y temporal en la tarea de conducir a los hombres al logro de los fines últimos de la vida humana. Mientras el imperio otorga protección y sostiene muchas veces materialmente al sacerdocio, el sacerdocio cuida y otorga verdadero sentido a la vida humana, protegida por el imperio, de modo que se promueva, digamos, que los hombres puedan realizarse verdaderamente. Así, el sentido de ambas instituciones en el marco de esta historia es contener el desastre. Y respecto a esta tarea de resistencia, Nicolás habla de tiempos de caída y de renovación. Respecto, por ejemplo, después de la muerte de Constantino se asistió a un cierto tipo de decadencia. Con la llegada de Otón I se asistió a un tipo de renacimiento. Federico II también tiene un reconocimiento. La idea es que la historia humana que se desarrolla entre la primera y la segunda, hay momentos de decadencia y ascenso. Y en ese sentido, Nicolás de Cusa es un pensador que apuesta por la reforma y aboga por ello. En ese sentido, Nicolás de Cusa es un pensador neoplatónico que interpreta el acontecer histórico como la manifestación sensible de una realidad suprasensible. Los fenómenos de inequidad, violencia e injusticia no son sino signos de la realización del plan providencial, pero no son signos inequívocos. Y esto obliga a trabajar por una reforma de las instituciones. Bueno, abrimos entonces un espacio para preguntas. Sí.
de la fuerza esta que frena, del catejón, como Sí, catejón. viene de la palabra, del verbo que usa Pablo, ¿no? La figura de ese catejón está vista también como ambivalente, porque frena el mal, pero al frenar el mal retarda la parucía. ¿Hace alguna referencia Nicolás de Cusa sobre esa ambivalencia? Sí. Nicolás de Cusa, la obra, digamos, resume un poquito el trabajo, me centré, digamos, en los aspectos más de la reforma. Pero ese tema es un tema central en Nicolás de Cusa, es un aspecto que no muchos han ocupado, pero es importante. En el libro primero de Concordancia Católica hay un capítulo entero dedicado a entender qué es lo que frena. En principio, Nicolás de Cusa distingue dos aspectos. Por un lado están las especulaciones que existían a lo largo de la historia de cuándo va a acontecer. Para Nicolás de Cusa el fin podría haber ocurrido, tenía dos fechas posibles. De acuerdo a las cuentas que saqué por la obra de Peruna, el fin podría haber caído en 1750, alrededor de esos 15 años, o otra fecha posible sería el 2030. Así que Ahí no llegamos a ver. digamos, toda la especulación numerológica, digamos, está presente, digamos, respecto de cuándo va a acontecer. Una fecha posible hubiera caído hacia mediados del siglo XVIII y otra ahora, antes que me jubile. Ahora, sí, está todo calculado. Ahora, pero... Acá dice Laura que por ahí será la jubilación. Pero queda, pana. Ahora, eso es un tipo de especulación. Y después hay otra especulación que los candidatos a lo largo de la Edad Media para ocupar el lugar de la fuerza que detiene y la valoración, digamos, de esa tarea retardatoria son múltiples. Yo creo que hay dos que son los más importantes desde mi punto de vista y que Nicolás de Cusa de alguna manera está presente. Uno es la difusión de la palabra a todos los rincones de la tierra. Digamos, a lo que retarda la llegada es que todavía la palabra no llegó al último confín. Digamos que eso es un límite. El día que eso acontezca, bueno, ya está. La palabra ha llegado a todos los rincones. Quien no aceptó la filiación, bueno, ya comenzará el juicio en ese momento. Y otro candidato, bueno, es el Imperio Romano. Sí. Ahí, yo creo que Nicolás de Cusa opta por normalmente por el Imperio Romano, en el sentido de lo que frena la inequidad son las instituciones, ¿no? Que es algo que es un punto de discusión con los husitas. Nicolás de Cusa creo que hace una lectura equilibrada o intenta tomar una posición del término medio en la discusión con el movimiento husita, porque el movimiento husita, como bien dijo Sebastián, se presenta como realista. Frente a ello, Nicolás de Cusa entiende que sí, que la verdadera iglesia está compuesta por fieles. Ahora, en este mundo, en el mundo humano, en el mundo en que nos movemos fenoménicamente, no podemos distinguir al fiel del fingido. Entonces necesitamos vivir de ficciones. Ahí está el nominalismo. Entonces es una integración según cual la verdad es accesible a lo que se llama el juicio divino. Pero los seres humanos nos movemos con el juicio humano. En el juicio humano se articula con instituciones humanas que reclaman para sí signos externos de la adhesión a las instituciones en las cuales uno conforma. Entonces, el punto es, yo creo que en ese sentido Nicolás de Cusa lo que dice, bueno, lo que frena la inequidad son las instituciones. Digamos, cuando se relaja el vínculo y el orden que imponen las instituciones sobre el pueblo, es cuando el fin podría estar más cerca. Pero bueno, se pueden reformarse, hay momentos de bajos, momentos altos, hasta que llegue el verdadero fin. La valoración
divulgación en ese sentido es positiva, porque ciertamente cuanto más se extienda, digamos, el momento de juicio, muchos más podrán ser salvos. Y por otro lado, los tiempos finales no son tiempos en los cuales uno quisiera estar, porque son tiempos de tribulación. O sea, el que estaba seguro no es un tiempo el cual sea grato esperar. Entonces creo que Nicolás de Cusa dice, bueno, hay que contener la aparición de la inequidad lo más posible. Entonces, por eso la tarea de reforma hay que verla, digamos, dentro de ese plano metafísico, por un lado, y articulado con una comprensión muy definida de temas que son esencialmente teológicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿De qué manera valoran ustedes el hecho de que la pugna de los universales produce una descentralización, digamos, en la teología, que pasa de ser expresitación objetiva del conocimiento de Dios a ser un instrumento de modificación del orden temporal? No, es una gran pregunta. Lo estuvimos discutiendo la otra vez en una mesa sobre Amerigo del Campo, que es una de las fuentes de Cusa. Y lo interesante que lo que trataba de mostrar ahí, lo que salió en la discusión, fue que Cusa es realista y los husitas son realistas. Con lo cual, dentro del realismo también hay que afinar las categorías, ¿no? O sea, el realismo es una gran bolsa de gatos en la cual hay albertista, digo, es una categoría que no termina de explicar nada sutilmente, filosóficamente, pero al mismo tiempo es una etiqueta muy útil a la hora de la persecución. ¿Qué es lo que pasa concretamente? Ahí hay dos cosas. Creo que es en 1425, en Alemania, en Colonia en realidad, hay una prohibición de sostener una visión realista en materia de universales. Amerigo del Campo es profesor de Colonia y es realista. Con lo cual, dentro del realismo hay que, mi respuesta hasta donde yo sé es, hay que afinar las categorías por un lado, pues una categoría que no termina explicando demasiado, y en el 15, en Constanza y en Basilea, el realismo está muy fuertemente asociado a la cosa herética. Entonces, lo interesante de estos autores, de este renacimiento, si se quieren, de varios pares de comillas, realistas, en un contexto conciliar, es que habitualmente los universales y el realismo están anclados en una visión descendente papalista, sin simplificar en exceso. Con lo cual, dentro de estos tipos que son conciliaristas, tienen que marcar, por un lado, que no son papalistas y por otro lado, que no son heréticos. Y ahí se juega todo, ¿no? Para mí. No sé si terminé tratando de... Sí, y en el caso de Nicolás de Cusa, gracias por el tiempo, porque si no estaba pensando, pero en el caso de Nicolás de Cusa hay que tener en cuenta que él es un autor que muchos musulmanes lo interpretan como alguien que es un antecedente relevante en la reforma, y con respecto a la posición respecto al realismo y nominalismo, en aquello que está vinculado con la posición eclesiológica y política, hay que tener cuenta que Nicolás de Cusa es el pensador de la concordia. Eso él siempre busca la concordia filosofal, lo que llamaba la concordia filosofal, y en ese sentido él tiene posiciones afines, tanto al realismo como al nominalismo, porque en el fondo, si bien hay una forma real que organiza lo que es, por otro lado, el modo de acceso, conocimiento de esa forma, siempre es conjetural. Entonces el momento de la ficción, el momento de aceptar la contingencia en los defectos que tiene el hombre para acceder verdaderamente a lo que es, permite un diálogo, digamos, que no es de pura hostilidad entre posiciones extremadamente realistas, extremadamente nominalistas, un mix. Puedo sumar a lo que vos decías para también terminar de responder la pregunta. La historia del pensamiento político está muy arraigada, los orígenes de la modernidad en el voluntarismo, si se quiere, la ficción, Ockham y sus seguidores. Esa es la modernidad política. Ahora, lo que plantea Cusa a Amerigo del Campo es, estoy de acuerdo, pero el camino parece ser bastante menos lineal. O sea, hay un renacimiento de ese realismo en clave conciliar. Habitualmente los pensadores conciliaristas eran sindicados como del lado de la modernidad, el consenso, la ficción, el voluntarismo, y los
lo que vemos es que no, precisamente. Con lo cual son categorías que a la hora, me parece, son categorías que son útiles a la hora de hacer una narrativa. Cuando uno baja la lupa, son categorías que me parece que terminan no terminan explicando mucho. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta para Sebastián de ignorancia pura, que es, ¿qué es la iglesia utraquista? La iglesia, digamos, hay todo un debate dentro de la propia Reforma Checa, es la comunión bajo dos especies. Creo que el sí, Vaticano lo II, dijiste, sí. el Vaticano II se termina Sí. zanjando la cuestión, digamos, pero es una cosa muy arraigada a la Reforma checa, que Hus es bastante cuidadoso, pero está Jacobelius Schirro, que es el gran pensador utraquista que le escribe cartas a Constanza diciendo las dos especies de Dios, y era bastante cauto. Así todo, Hus muere y automáticamente se lo transforma en el mártir de la iglesia utraquista. Yo lo que señalaba era una utilización instrumental para la iglesia utraquista de la figura de Hus, que había sido bastante cauto. Sí, quizás para Martín, ¿cuál sería el punto de equilibrio entre el nominalismo y el realismo para Nicolás de Hus? En primer lugar, es justamente, estaba yo creo que está en reconocer que el conocimiento humano no es exacto. Hay ciertas asistencias, digamos, en el plano de la cuestión filosófico-política, el ser humano ha tenido ciertas ventajas respecto al conocimiento de otras materias, y es fundamentalmente la encarnación del verbo, y que determinadas formas institucionales fueron avaladas, puestas como las que deben organizar el mundo por Cristo mismo. Ahí dice, Cristo dijo, ustedes son doctores, apóstoles, y el hecho de que marcó cuál es el rol de muchos de sus seguidores, indica que hay una asistencia, digamos, basada en la revelación, que es una ayuda, digamos, para entender al juicio humano por dónde pasaría la realidad efectiva. Si el ser humano tuviese un conocimiento perfecto, digamos, de la realidad y podría realizar la idea, no sé si les ayuda, pero digo, podría realizar la idea. Ahora, el punto es que el conocimiento humano se maneja en una zona de incerteza y necesita de funciones, necesita de convenciones, que va a intentar ajustarla a estas asistencias que están presentes en la palabra revelada y en una tradición también de interpretación, digamos, fundamentalmente la usa la teoría del padre, sobre todo de Agustín, de Pavita también entra, son aquellos que han entendido un mundo más perfecto, digamos, y son asistencias para entender cuál es la forma que debería organizar el mundo social y político. El punto de equilibrio es como, en el fondo el ser humano está en una tarea que seguro va a terminar mal. La tarea del ser humano es contener la aparición de la iniquidad, en fin. Entonces, cuando digamos, que las cosas no funcionen, digamos, no refuta o no invalida, digamos, toda tarea de intento de renovación, ¿no? La renovación, que es una tarea que estaba muy presente desde Constanza en Basilea, que era la reforma capite membris, digamos, la cabeza y los miembros de la Iglesia Católica, que también se quería proyectar a veces hacia Nicolás de